tenemos el gustazo de saludar aquí en Punto de Partida al periodista Julio Mosle. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un gustazo, hermano. Bueno, vamos a hablar un poco de la política de defensa de este gobierno. Algunos titulares que veía que quiero repasar con vos, pero sobre todo ayer Javier Milei en la cadena nacional habló de un plan nuclear argentino. Justo ayer cuando informábamos que había sido hackeado el CAREM, dijo Milei que lo va a presentar en los próximos días. ¿Qué está pasando con el desarrollo nuclear en nuestro país, Julio? Sí, por ahí lo que hay que interpretar ahí es que lo que el presidente Milei anunció como una novedad en la cadena nacional no es otra cosa que lo que ya viene existiendo en la República Argentina, que es un plan nuclear que tiene por lo menos 7 décadas de continuidad, a pesar de los diferentes gobiernos. Digo, lo que se presenta como novedad son cosas que ya existen. Cuando Milei habla del desarrollo de reactores modulares pequeños, en realidad está hablando del proyecto CAREM, que es un proyecto que tiene por lo menos 40 años de desarrollo, si no es un poquito más, en la República Argentina, y en realidad lo que está haciendo es ponerlo en función de un proyecto propio de esta gestión, que es esta idea aventurada de el polo de inteligencia artificial. Ahí lo que hay que entender es que la figura que está atrás de esta iniciativa para el gobierno nacional es Hernán Reidel, uno de los asesores económicos del presidente nacional, jefe de asesores del presidente, que entre otras cosas es egresado del Instituto Balseiro. Desde ahí llega al universo financiero después, a partir de su expertise matemático, y que es un tipo que como tal conoce de primera mano el plan nuclear argentino, así que no es que se está inventando nada, sino que simplemente el plan nuclear argentino, que durante la gestión de Milei había estado congelado, y cuando no congelado, sujeto a la voluntad del gobierno estadounidense, ahora parece haber encontrado una ventana de subsistencia a partir de esta idea de convertir a la Argentina en una granja de unidades de procesamiento, porque cuando Javier Milei hace el anuncio de un hub de inteligencia artificial, no está hablando de desarrollar la inteligencia artificial en nuestro país, sino que está hablando de ofrecerle a las empresas que utilizan inteligencia artificial un territorio suficientemente frío como para ahorrar energía en el enfriamiento de los procesadores, y dotar esos procesadores de una energía constante para que funcionen, porque además la particularidad de la inteligencia artificial es que para hacer hasta la operación más básica requiere de una enorme cantidad de energía, y que además tiene que ser estable. Para eso la tecnología nuclear suele ser la más recomendable. De hecho, gran parte de la resolución de la energía nuclear a nivel global tiene que ver, por un lado, con la crisis de acceso a hidrocarburos de Europa, y por otro lado, con la explosión de la inteligencia artificial. Reidel, que es asesor del presidente, lo que hizo fue poner sus conocimientos propios a disposición del negocio de la inteligencia artificial, diciendo, bueno, vengan, pongan sus plantas de procesamiento en la Patagonia y de alguna manera les daremos energía. Esa manera, les daremos energía de alguna manera, es lo que tiene en la mano el desarrollo de reactores como el CAREM. Ahora, que eso pueda ser una realidad, falta todavía tiempo de inversión y tiempo de desarrollo. Pero no deja de ser, por lo menos por ahora, una ventana o una ilusión de la cual puede sostenerse el existente plan nuclear argentino, que no es algo nuevo, sino que es algo que, como yo te digo, tiene varias décadas, para al menos tratar de no desaparecer durante el gobierno de Milei. Claro, porque el proyecto CAREM, como vos decís, tiene más de 40 años de existencia. Se estaba por terminar. Me gustaría que repasemos un poquito la historia para entenderlo, porque en el gobierno anterior llegó la comandanta Laura Richardson. Estados Unidos empezaba a decir qué onda con el CAREM. Bueno, ayer comentábamos de un hackeo que fue denunciado. ¿Por qué no le ponemos un poco de contexto a esta noticia, Julio? Sí, respecto del hackeo, la verdad es que todavía no hay suficientes precisiones como para una especulación acerca de quién o por qué. Lo cierto es que tampoco tiene mucho misterio el proyecto CAREM,
porque sus primeros diseños, aquellos de principios de la década del 80, ya habían sido hechos públicos en un congreso de tecnología nuclear que se hizo en Perú durante la presidencia de Alfonsín, porque en aquel momento ya era un diseño novedoso. Recordemos que el CAREM, no solo porque tiene tamaño reducido, sino porque todas las medidas de seguridad son físicas y no tecnológicas. A ver, si los voy a traducir al cristiano. En general, los reactores nucleares, para contener en caso de una fusión de núcleo o para contener en caso de una elevación de la temperatura del núcleo, lo que tienen son medidas de seguridad auxiliares que tienen una red de energía externa. Tienen o un generador u otra fuente de electricidad que permite que en el caso de que se caliente el núcleo, bajen las barras de estabilización y lo enfríen. Las barras de estabilización son barras de un material inerte que se insertan en el núcleo, absorben parte de la radioactividad y de esa manera lo enfrían. Lo que hace el diseño del CAREM es enfriarse por convección. Esto es, el agua del vapor que genera para generar electricidad pasa por una serie de tuberías como si fuera una serpentina, se enfría y vuelve a entrar, con lo cual tampoco necesita bombas para volver a circular el agua, pero además las barras de control caen por la propia física en el caso de que suba la temperatura. Es un diseño bastante novedoso. Eso, que es el corazón del diseño del CAREM, ya se había hecho público a mediados de los 80. De hecho, cuando en 2014 comienza la nueva moda de los reactores modulares pequeños, ya los principales reactores competidores del CAREM tenían el mismo tipo de diseño porque habían copiado lo que publicó Argentina 30 años antes. Por ejemplo, el que hizo Bill Gates, ¿no? Claro, el reactor de TerraPower, la empresa que financia Bill Gates, es un reactor que conceptualmente es el CAREM con alguna modificación de adecuación a las necesidades estadounidenses, pero no es que necesitaban hackear a la CNEA para saber qué tiene dentro del CAREM. Bien. Ya era público. Habrá que ver después la cuestión del hackeo, pero en todo caso terminará siendo en la historia de este desarrollo una anécdota. Lo que hay que entender es que el CAREM es para la Argentina la posibilidad de entrar en el mercado de los productores de energía nuclear, porque hasta acá todos los reactores que ha exportado Argentina de manera muy exitosa son reactores de investigación, que sirven para generar radioisótopos, sirven para estudiar distintas tecnologías, pero otra cosa son los reactores que producen electricidad. Este sería el primer modelo de la Argentina de ese tipo, que no solo le permitiría ingresar como proveedor de exportación, sino que le permitiría construir una red de energía propia a la Argentina para no depender de que se dispare el precio del petróleo o que de repente una sequía te deje sin agua en las represas del Comahue o en las represas del Paraná que te generan el 30% de la electricidad. En este sentido hay que tomar como ejemplo a Francia. Francia genera más del 50% de su energía eléctrica a través de centrales nucleares. Eso le da una estabilidad a su producción industrial y además una autonomía del precio del petróleo que hace que cada vez que haya guerra en Europa, vamos a poner por ejemplo la guerra hoy de Ucrania, estén todos los europeos cortando clavos acerca de cómo se van a calefaccionar en invierno, salvo los franceses que siguen con su rutina de producción. Y hay que entender que el CAREM es eso, es tu posibilidad soberana de desarrollo de energía limpia y además de una energía estable. Déjame un paréntesis allí porque recuerdo la campaña en Viedma contra la instalación de la central nuclear y distintos grupos ecologistas diciendo no a este desarrollo, recordando Springfield, ¿no? Los Simpsons y desconociendo esto que contás. De hecho, en Europa están volviendo a las minas de carbón. Sí, eso suele pasar. Hay en general algunos movimientos ambientalistas que tienen campañas particulares contra la energía nuclear, que muchas veces terminan coincidiendo con los intereses de la industria hidrocarburífera, y en este caso en particular lo que terminó sucediendo, creo que no fue en Viedma, sino en la meseta rionegrina. Originalmente el prototipo del CAREM iba a ser construido
en la meseta rionegrina, un poco más cerca de Bariloche, para que estuvieran más cerca del centro tónico de Bariloche y del INVAP, Sí. Y a partir de la oposición que surgió de las organizaciones ambientalistas, lo que se terminó haciendo fue trasladando la construcción al predio de Atucha en Zárate, donde ya funcionan Atucha 1 y Atucha 2, con lo cual no había demasiada oposición a que funcione una central que es bastante más chica. Esto igualmente está parado, ahora hay que ver ahora qué hace Reidel, sería, ¿no? A partir de lo que dijo Milei. Claro, a ver, la obra civil está casi terminada, están contratados el recipiente de presión, que es la gran olla del reactor, que la construye la empresa IMSA en Mendoza. La gran discusión es, ahora que se privatiza IMSA, ¿cuándo y cómo va a terminar ese trabajo? Que por ahora está parado porque están en proceso de privatización. Hay otras empresas estatales argentinas y empresas mixtas entre capitales privados y públicos como Conuar, que están desarrollando todo lo que tiene que ver con los disipadores de vapor y con las unidades combustibles. Todo eso se congeló en cuanto asumió Milei porque se cortó el financiamiento. Ahora, si Reidel quiere hablar de energía nuclear, va a tener que volver a invertir ahí, o de alguna manera va a tener que, si no poner la plata a él, darle lugar a algún privado, y habrá que ver cuál, para ingresar en ese desarrollo. Bien. Pero eso, hasta que Reidel no presente su plan, no lo sabemos. Son especulaciones. Podemos decir que de un proyecto soberano, lo que estaría este gobierno intentando, por su característica, es llevarlo a ofrecer a las grandes corporaciones ese gran desarrollo científico argentino. Sí, básicamente lo que quiere hacer es convertir la Patagonia en una granja de procesamiento de inteligencia artificial, y para eso necesita como insumo energía, y bien, eso es la ventana de posibilidad que tiene el proyecto Karen de subsistir, no digamos de terminarse, porque creo que no le van a alcanzar 4 años para terminarlo, pero sí la posibilidad que tiene el proyecto Karen de no ser cerrado oficialmente es esto que al menos por ahora Reidel presenta como convertirnos en una granja de procesamiento para las inteligencias. En este contexto, Julio, de tanta destrucción, uno diría en el desierto una buena noticia, ¿no? Que no se apague el desarrollo científico argentino. Yo quisiera escucharlo primero a Reidel antes de ponerme feliz, la verdad. Bien. Che, te llevo a otro tema porque dijimos defensa. Estoy viendo la foto de Petri, ministro de Defensa argentino, con Mark Stanley, embajador yanqui en la Argentina, y el gobierno lo publicó como un histórico acuerdo con los Estados Unidos para alcanzar el máximo nivel del programa F-16 de los aviones de combate. ¿Me contás un poco de qué trata este acuerdo? Sí, básicamente es un acuerdo complementario a la decisión que ya tomó en cuanto asumió Javier Milei de la adquisición de aviones F-16 que estaban siendo operados por Dinamarca, pero que son producidos por Estados Unidos para equipar a la Fuerza Aérea. Son unos aviones que tienen unos 50 años de antigüedad, que cuando uno los compra, lo que compra no es el avión en sí mismo, sino un paquete tecnológico, porque ese avión para volar necesita repuestos, necesita insumos, necesita armas. También en esto, por ahí hay que contarle al que escuche y que no lo sabe, que no es que a cualquier avión uno le cuelga cualquier arma debajo, sino que cada sistema está integrado y entonces el mismo proveedor te vende todo el juego. Y ahí está la discusión de hasta dónde y cómo uno es dependiente cuando compra este tipo de tecnología. Lo que está haciendo Petri, o la foto de Petri con Stanley, no es otra cosa que avanzar en esto de firmar adquisiciones. En este caso son armas que vienen para esos F-16. La discusión todavía es cuándo van a llegar, cómo se van a pagar y cuál va a ser el grado de operatividad que van a tener. Porque hay un antecedente, ¿no, Julio, con esto? Sí, teniendo en cuenta que hay un antecedente que a finales de la década del 90, Carlos Menem compró 36 aviones estadounidenses que eran de la guerra de Vietnam, que habían sido actualizados para esta venta a la Argentina, pero que de esos 36 aviones, a los 5 años volaban 4, y después se los intentó ir recauchutando durante el tiempo, hasta que este mismo año, durante la presidencia de Milei, 2 de esos aviones se estrellaron, murieron los pilotos y al menos por ahora no están volando más. La discusión ahora es cuál va a ser, por un lado, el presupuesto que va a tener la Fuerza Aérea para volar esos aviones, porque cuestan muchos dólares la hora de vuelo,
con lo cual puede pasar lo que le sucede a Chile. Chile también opera F-16. Tiene en total unos 40 F-16 Chile, a diferencia de Milei que acaba de comprar 12, pero de esos 40 que compró Chile, vuelan 10 con toda la furia por lo que cuesta volarlos. Entonces uno pregunta, bueno, ¿para qué comprar un avión si después no va a tener la plata para hacerlo volar? Y la otra discusión es cuál va a ser el grado de dependencia de los proveedores. Porque si ante cualquier eventualidad no vamos a tener los dólares para acceder al repuesto, ese avión va a quedar en tierra. Recordemos que después de Malvinas, los británicos nos siguen haciendo la guerra total donde la Argentina no puede acceder a armas. Además de eso, y además del veto británico, uno podría comprar material militar que no sea de origen británico, uno podría comprar material militar chino o ruso. Bueno, la discusión en el anterior gobierno ahora, era si los F-16 o los aviones chinos. No se decidió, llegó este gobierno y compró el descarte de la OTAN, que son estos F-16. Sí, pero más allá del origen del avión, la discusión ni siquiera de fondo es esa, la discusión es cuál es la operatividad que Argentina puede sostener, porque el material puede ser chino, puede ser ruso, puede ser de la India, pero si uno no tiene la plata para hacerlo volar, o después no puede acceder a los repuestos porque son muy caros, el avión queda en el piso igual, no importa la procedencia. La discusión ahí termina siendo cuál es el plano, cuál es el programa que tiene Argentina para hacerse soberana en el desarrollo de sus medios de defensa. Y ahí uno podría tomar ejemplos de países que también operan F-16, pero que lo que hacen es introducirles la mayor cantidad de tecnología propia que pueden para abaratar su costo y para también darse una autonomía. Qué sé yo, los casos más conocidos son Israel, que tiene su propia versión del F-16, o Turquía, que está haciendo su propia versión del F-16, o Brasil, que compra un avión sueco pero que le hace su propia electrónica. Digo, capaz que la discusión no es construir un avión de cero, porque hoy Argentina no está en esas condiciones, pero sí pensar cuánto puede incorporar de tecnología propia, que es una discusión que hoy Argentina no se está dando. Claro, un debate que tampoco el campo nacional y popular profundizó del rol de las Fuerzas Armadas, insisto, post Malvinas, hubo un planteo más de antimilitar y no de, bueno, ¿qué hacemos con la defensa, no? Y es una de las discusiones que yo creo que cuando se comenzaron a dar quedaron inconclusas y que en algún momento van a quedar. También Petri habló de comprar armas a Israel. Sí, bueno, eso no es una novedad. Históricamente Israel ha sido un proveedor de armas de las Fuerzas Armadas argentinas. Bueno, tenemos ahí al señor Montoto, ¿no? Ex montonero, hoy uno de los dueños de Infobae, que es uno de los que más se beneficia, con también el esposo de Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, de esos vínculos y esas negociaciones de armas con Israel, ¿no? Sí, mucho antes también. Recuerden que durante la guerra de Malvinas los misiles que usaban la Fuerza Aérea eran los misiles Shafir de origen israelí. Hay que pensar que también durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, Israel fue proveedor de las Fuerzas Armadas Argentinas, pero eso es porque Israel es un jugador grande a nivel internacional en el mercado militar. Es muy raro encontrar unas Fuerzas Armadas que no tengan algún tipo de componente israelí. También las policías, ¿no, Julio? Las policías sí. también. Sí, también las fuerzas de seguridad. Bien. Como conclusión, ¿qué dirías respecto a la política de defensa de este gobierno en este año de gestión? Yo creo que el gran problema no es directamente lo que hace con las Fuerzas Armadas, que ya de por sí es grave y merecería un capítulo particular, sobre todo en torno a esta vocación de integrarlas a la seguridad interior, pero sobre todo el problema con las políticas de defensa, entendiéndolas desde una perspectiva de soberanía, está en los grados de entrega que está teniendo. Esta cuestión de haber congelado el programa satelital, haber congelado al menos hasta ahora el programa nuclear, digo, son todos componentes críticos del desarrollo del país que están frenados y que es imposible pensar en el funcionamiento de un instrumento militar, en un sistema de defensa, sin ninguno de esos componentes críticos que por ahí están en otras áreas de gestión y que están siendo desatendidos. Julio, querido, gracias. Nos vemos, muchas gracias. Excelente, ¿eh? Julio Mosle, lo pueden escuchar también en la radio de la UNLA, compañero de la casa. Ha tenido varias charlas con Lautaro, con Gabriel, la verdad que me encantó escuchar, por ejemplo, la historia detrás del memorándum con Irán, bueno, tema que